Pero vamos a leer un poco, hermanos, de algo que ya conocemos de hace mucho tiempo. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿sí? Sí, saben que habla acerca de la semilla y que la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar algo similar a esa parte, pero vamos a hablar acerca del arca, ¿verdad? Y el arca vamos a ver tres aspectos que se reflejan en nuestra vida. Y para ello, hermanos, les voy a pedir que vayamos al libro de Samuel, 2 Samuel 6, por favor. Anteriormente a este pasaje, nada más quiero que recordemos un poco de cómo había sido capturada el arca sobre Israel, ¿no? Los filisteos se la habían llevado anteriormente, ¿sí? Esos filisteos tuvieron el arca en sus manos, ¿sí? Y sabemos que el arca, ¿qué es lo que representa, hermanos? ¿Qué representa? La presencia, casi nada, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron pues el arca que representaba la presencia de Dios. ¿Y cómo estuvieron ellos? En ese tiempo que ellos habían robado el arca, pues tuvieron muchas dificultades, ¿verdad? Tuvieron problemas, tuvieron enfermedades, tumores, y habla de una serie de desgracias que tuvieron los filisteos. Total que tomaron la decisión de regresarla mejor, ¿verdad? Ellos la regresaron a otro lugar en Israel, donde también no obedecían la palabra de Dios, ¿sí? Y ellos tuvieron miedo de tener el arca ahí. Pero vamos a leer en 2 Samuel 6, del 1 al 11, ¿sí? Entonces yo se los voy a leer, hermanos, y ustedes me siguen con la vista nada más. Y dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Dice, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, ¿sí? Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos y de madera, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Dice. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Voy a leer el 12, y dice, entonces fue dado aviso al rey, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, y a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito lo que habíamos platicado al principio. Cuando el arca es capturada por los filisteos, ¿sí? Estamos hablando de la misma arca que bendijo a Obed-edom, y del arca que se llevó David también a la ciudad. Aquí se ven 3 tipos de situaciones, hermanos. Y eso habla respecto a nuestra vida, ¿no? Primero, ahí están las personas que usan o que ven a Dios, o que nos ven a cada uno de nosotros como si fuéramos amuletos, como si fuera
vamos a tener el control de Dios, vamos a usarlo cuando nosotros querramos, pero lamentablemente la misma palabra de Dios es la que condena a la gente, a la misma gente, ¿verdad? A la misma gente que pretende controlar a Dios, ¿sí? Ellos a lo mejor, como dice la parábola del sembrador, cuando va arrojando las primeras semillas, ¿dónde caen? Mante, junto al camino. ¿Y qué les pasa a esas semillas? Se secan y no hacen y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ellos pensaban, sí, los filisteos, que iban a tener el control de Dios y que iban a poder controlar las bendiciones que tenían de Dios, pero no era así, ¿sí? Hay personas que nosotros compartimos la palabra, pero no sucede absolutamente nada. Sí, nos escuchan, dice porque cae la palabra de Dios. Y a veces nosotros mismos nos engañamos porque a nuestros hijos o a nuestros familiares dice que nosotros compartimos la palabra y pensamos que al cabo ya compartimos la palabra y Dios se encargará de hacerla crecer, ¿verdad? Pero se nos olvida que a veces nosotros compartimos la palabra, pero llegan quienes, los pájaros, dice, se las comen y se la llevan y no produce absolutamente nada en esas personas. Pero nosotros a veces confiamos y pensamos que como ya compartimos la palabra, pues nosotros ya la sembramos y se va a encargar Dios de hacerla crecer. Se va a encargar de hacerla crecer siempre y cuando la semilla se quedó en la persona, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos quedarnos tranquilos más con nuestros familiares y con nuestros hijos de que compartimos la palabra, ¿verdad? Y que solita va a germinar en su momento, ¿verdad? Pero no es así. En muchos de los casos tristes, ¿verdad? De nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros amigos, a veces compartimos esa palabra y esa palabra nunca va a germinar. ¿Por qué? Porque se la comieron los pájaros y no quedó en el corazón de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Seguir insistiendo otra vez, seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? Si su hijo está en peligro, hermanos, no podemos quedarnos tranquilos. Si su hijo no está sirviendo a Dios, ¿verdad? No está entregando su vida a Dios. Entonces, no es una razón por la que podamos estar tan tranquilos. Tenemos la paz de Dios, claro que sí, ¿verdad? Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si su hijo o su familiar realmente está sirviendo a Dios, demos gloria a nuestro Dios, demos gracias a nuestro Dios porque realmente sus hijos están en el camino. Pero aún así, Santiago nos dice, mire que aquel que está firme, mire que no caiga. Entonces, que uno de los temores que tenía Job, ¿recuerdan qué era lo que hacía? Cada vez que se reunían sus hijos y hacían sus pachangas, ¿qué era lo que hacía Job? Ofrecía sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué era lo que decía? Porque cualquier cosa que hayan cometido, entonces sus hijos hacían sus pachangas, hacían sus borracheras, y obviamente Job tenía esa preocupación por sus hijos. Ahora díganme, si sus hijos no estuvieran haciendo esas fiestas, si sus hijos estuvieran realmente teniendo reuniones de estudio bíblico, de oración, buscando la manera de servir a Dios, Job estaría haciendo esos sacrificios. No estaría haciendo esos sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Esos padres no tendrían esa preocupación, ¿verdad? Job no tendría esa preocupación. En cambio, ahí habla de unos hijos que no se han entregado a Dios por completo. Y esa es la preocupación de Job, de estar ofreciendo sacrificios. Ay, otra vez están en esa reunión. Yo sé que de seguro, ¿verdad? Ofendieron a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Ofrecer sacrificios por sus hijos, ¿verdad? Entonces, un padre, ¿verdad? Que sus hijos están sirviendo a Dios, no tiene esa preocupación. No tiene esa preocupación. En cambio, si nuestros hijos están alejados de Dios, aun que tengan un buen comportamiento, ¿verdad? Siguen fuera de Dios, ¿verdad? El buen comportamiento, sabemos que por obras no se puede conseguir la salvación. Solamente es a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, ¿sí? Solamente a través de eso. Entonces, si nuestros hijos no están sirviendo a Dios, hermanos, pues sí es una preocupación constante. Son horas que a lo mejor tenga de sueño, perdidas, a lo mejor orando a Dios, ¿verdad? Constantemente. Y yo sé que a veces caemos gordos y a nuestros hijos
y porque a nosotros también nos caía gordo que nos dijera, que nos recordara nuestro padre las cosas que teníamos que hacer, ¿verdad? Y principalmente nos molestábamos porque siempre, muchas veces tenían razón, pero nuestra rebeldía provocaba pues, que los ignoráramos, ¿verdad? Así nuestros hijos pueden llegar a molestarse porque, ay, otra vez vas a decirme lo mismo. Sí, otra vez te voy a volver a decir lo mismo porque tu vida está en peligro. No te has dado cuenta que estás yendo al camino de perdición rumbo a la condenación eterna. No lo entiendes todavía. ¿Sí? Entonces los filisteos se habían robado el arca, ¿sí? Pensaban que era como cualquier cosa, que pensaban que podían controlar a Dios. Y después viene David, viene con todo su esplendor, haciendo fiesta, y dice que subieron el arca, ¿en dónde? En un carro nuevo, ¿verdad? Pero no era la manera correcta, ¿verdad? La manera correcta, sí, que se había dado en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, era que tenían que llevarla, ¿lo quiénes? Los levitas, ¿sí? Y luego que tenían que pasarla con unas varas y cargarla en los hombros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hizo David? Pues llegó, construyó un carro nuevo, lo más decorado que ustedes quisieran, ¿verdad? Pero luego lo hizo de la manera que Dios lo había ordenado. Y allí es donde caemos a veces, muchas veces, nosotros, ¿verdad? Donde tratamos de tener nuestras reservas para con Dios, ¿verdad? Donde no nos entregamos por completo a Dios y decimos, ay, mientras Dios esté en tu vida, todo va a estar bien, ¿verdad? Si tienes a Dios en tu vida, va a estar bien. Es más, pon a Dios en tu vida y las cosas van a cambiar. Pero no, ese es un grave problema. Si pones a Dios en tu vida, las cosas no van a cambiar. Si pones a Dios, ¿sí? O si le das a Dios parte de tu vida, no va a funcionar. Y ese es el principal error, ¿verdad? Porque ahí seguimos manifestando que nosotros tenemos el control de nuestra vida y que le estamos reservando una parte a Dios. ¿Sabes qué? Dios, te hago parte de mi vida, vas a estar aquí ahora. Y nosotros le damos un espacio, lo controlamos, lo limitamos a ciertas cosas, no nos entregamos por completo, ¿verdad? El problema es ese, ¿sí? Que le entregamos parte de nuestra vida, pero Dios lo que quiere es que nosotros que Dios tenga nuestra vida en sus manos. Nosotros no queremos tener a Dios como parte de nuestra vida, queremos que nuestra vida esté en Dios, que es completamente diferente. Ahí yo ya no tengo el control. Ahí ya lo tiene Dios. ¿Sí? Ahí ya lo tiene Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Que ellos estaban bailando, danzando, gozosos porque llevaban la palabra, porque llevaban la presencia de Dios. Pero luego sucede una desgracia y entonces David se asusta y dice, ¿qué pasó, verdad? Entonces, eso no lo puedo llevar a mi casa. ¿Por qué? Porque David puede ver su condición. Porque David puede ver que que no está bien delante de Dios. Y entonces ve que es un Dios real. Hay dos maneras en las que Dios nos puede ayudar en esta vida. Una es que nos guíe y la otra es que nos corrija. Siempre es una elección. Nosotros podemos elegir seguir la guía de nuestro Dios o no seguir la guía de Dios y esperar a que nos corrija, ¿verdad? Así que nosotros podemos elegir. O seguimos a Dios o esperamos la corrección. ¿Sí? Ciertamente, yo sé que todos hemos pasado por las dos maneras, ¿verdad? Hemos pasado cuando Dios nos guía, lo seguimos, y hemos pasado por corrección y sabemos que la corrección no es muy agradable que digamos. Al final entendemos la sabiduría de Dios, pero mientras padecemos la corrección, sí, la verdad que se complica. Entonces, estos que están emocionados es cuando vivimos y hablamos de mensajes motivacionales. Hermanos, animémonos y de usted declaramos que todo va a salir bien en este 2021 y que se va a acabar la pandemia, decían, ¿verdad? No, en el 2020. Seguimos en el 2021 y siguen las mismas cosas. Y la gente sale motivada y emocionada con tanto brinco, ¿verdad? Pero cruzamos la calle y ese mensaje ha muerto. Había una ocasión dijo
Una vez que nos visitó el hermano Oscar a la casa y la Joana ponía los videos esos de, no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Pero son de manualidades en 5 minutos y se ponen a hacer un montón de cosas ahí en esos videos y uno se queda viendo y pues como que se queda pegado a la televisión y se queda viendo esos videos. Y dijo el hermano Oscar, son videos de manualidades que nunca vas a hacer, dice, ¿verdad? Y es cierto, ahí nos miramos la manualidad y ¿cuándo hemos hecho un mono con un vaso de plástico? Pues no hemos hecho nada de eso. Y nos quedamos viendo esos videos y no hacemos absolutamente nada de lo que vimos ahí. Así dice la palabra de nuestro Dios, no seamos oidores olvidadizos, sino ¿qué? Sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirven hacerlos? Tampoco tenemos que irnos al extremo y decir mensajes tristes ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que ellos iban danzando, iban emocionados, iban con toda la fiesta que se podían imaginar, ¿verdad? Danzando delante de la presencia de Dios. Pero ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve tener un domingo motivacional si saliendo de la calle no hacemos absolutamente nada? ¿De qué sirve que vengamos a escuchar la palabra de Dios y nuestra vida no cambia? ¿De qué sirve, pues, entonces invertir nuestro tiempo si realmente estamos escuchando, pero no estamos obedeciendo a Dios? ¿Sí? Tenemos nuestras reservas a veces con Dios. A Dios le ponemos los límites. ¿Sí? Dios, puedes llegar hasta aquí nada más. Pero no permitimos que Dios tome el control completo de nuestra vida. ¿Sí? Y entonces, al suceder una desgracia o al suceder una eventualidad, ¿qué es lo que pasa? Nos asustamos y preguntamos, ¿por qué, Dios? Bueno, si tuviéramos una relación con Dios, realmente preguntaríamos eso. Yo sé que en una desesperación, porque todos hemos sufrido desesperaciones, todos hemos padecido problemas, todos hemos padecido tristezas, todos hemos padecido decepciones también, ¿verdad? Y a lo mejor podríamos preguntarnos el por qué nos suceden estas cosas. Más bien deberíamos preguntarnos, bueno, Dios, ¿para qué? En vez de por qué es ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Para qué tuve que padecer este problema, esta derrota, esta circunstancia? ¿Sí? En vez de preguntar el por qué, deberíamos preguntar ¿para qué? ¿Sí? Y entonces, hermanos, David se asustó. Y es lo que nos pasa normalmente cuando vivimos nada más esperanzados a la motivación, a esperar el mensaje que nos anime a salir adelante. Sí, que es que necesitamos algo que nos hable. Hermanos, solamente la presencia de Dios, ¿dónde la tenemos? A lo mejor no tenemos el arca, pero nosotros sabemos que al ver a la Biblia, ¿qué es lo que representa? Mande. La palabra de Dios. Es lo que representa la palabra de Dios y hermanos la tenemos en nuestra casa y dice también Pablo que la tenemos donde grabadas en nuestros corazones y mejor aún tenemos al Espíritu Santo, dice, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que tenemos al Espíritu Santo que es el que nos enseña, que nos recuerda, que nos contrista, ¿verdad? A regresar a Dios, ¿sí? Entonces estas personas que realmente se motivan por un sermón, por algo motivacional, salen y ya se nos queda en el olvido. ¿De qué nos sirve, pues, tener las capacitaciones para ser el mejor emprendedor, para ser el mejor maestro, para ser el mejor lo que sea, ¿verdad? Si realmente llegamos y todos esos cursos que tenemos y nos quedamos sentados en el sillón de la casa viendo Netflix, ¿verdad? Bueno, los que tienen Netflix o lo que tengan o lo que no quieran o los que no hagan absolutamente nada. Entonces, ¿de qué nos sirve completamente eso? Recordemos otra vez que hay personas que están como los filisteos, que están como las semillas en el camino, que tienen que volverse a sembrar de nuevo. Y peor aún, que son nuestros familiares, y peor aún, que a lo mejor son nuestros propios hijos, ¿verdad? Los que están en esa lista que tenemos que seguir trabajando. Entonces, David ve su condición de que realmente está mal con Dios, ¿verdad? Dice, yo el arca no me la llevo a mi casa,
¿verdad? Hay algo que tengo que cambiar. Pero en ese proceso, el arca sigue caminando y llega ¿a dónde? ¿A la casa de quién? Obed Edom. Y estamos hablando de la misma arca, ¿verdad? Sí. Solo es el comportamiento de los que están alrededor acerca del arca. ¿Cuál es el comportamiento que tiene usted? ¿Sigue ignorando a Dios? En 1 Samuel, hermanos, hay un pasaje, ¿verdad? En 1 Samuel 7, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, porque acuérdense que los filisteos la habían regresado. ¿Por qué? Porque les había ido muy mal. ¿Sí? Se había puesto en evidencia toda la maldad, todo el pecado que tenían los filisteos frente a la santidad de Dios. ¿Sí? Entonces ellos la regresaron y dijo, no la queremos. ¿Sí? Y así es lo que pasa a veces en la vida de las personas. Ellos prefieren rechazar a Dios antes que cambiar sus vidas. ¿Sí? ¿Sabes qué? Sí es Dios, sí, pero ¿sabes qué? Sigo teniendo mis reservas y Dios sigue quedando fuera de la ecuación en mi vida. Dios no me interesa y ellos lo votaron. ¿Sabes qué? Es que hay muchas cosas que tengo que sacrificar. Así que me interesa más seguir con mi vida como la estoy viviendo, controlada como yo la tengo, ¿verdad? Y me deshago de Dios. Entonces ellos la recibieron y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kerim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Sí? ¿Se fijan lo que dice? Era que, ¿qué? Que se lamentaban. Pues si tenían el arca, tenían la presencia de Dios, habían dedicado a una persona. ¿Por qué se lamentaban del arca de Jehová? Del arca de Jehová. Porque en esa ciudad adoraban a Baal, ¿verdad? Y entonces recordar la santidad y recordar lo que ellos practicaban, pues no los tenía nada cómodos, ¿sí? Entonces, muchas veces, también a veces como le damos un lugar a Dios, le decimos, ¿sabes qué, Dios? Es que tengo que trabajar, Señor, y ponemos justificaciones válidas para no servir a Dios, como deberíamos de hacerlo. Buscamos justificaciones que realmente son razonables, ¿verdad? Y que son entendibles. Pero para Dios no acepta ninguna excusa ni ninguna justificación si pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Creen acaso que decirle, Señor, es que si no trabajo me van a cortar la electricidad? ¿Creen que Dios hará válido esa excusa? Claro que no, hermanos. Claro que no, es que tengo que consolidarme como empresario, es que tengo que sacrificar un montón de cosas y por eso no puedo servirte, ¿sí? Bueno, hermanos, si realmente dejamos de venir los domingos y tus hijos están viendo que realmente estás cambiando a Dios por tu trabajo, ¿qué creen que pasará con nuestros hijos? Sí, les enseñamos que nos vean a leer la Biblia en la casa. Sí, a lo mejor no hay nada mágico en venir a sudar juntos y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, pero sí hay un testimonio que nuestros hijos, y cuando son pequeños, lo ven aún más. ¿Cómo es posible que podamos cambiar a lo que representa a Dios por una fiesta? Y no digo que no tengamos que ir a fiestas, hermanos. Ustedes saben que sí podemos ir y que sí vamos, pero realmente quitarle el lugar que le corresponde a Dios por situaciones que son de beneficio propio, hermanos, es lo que pasaba con ellos. Ellos miraban a Baal y no podían, se lamentaban, dice, no estaban contentos nunca. Y así sucede, cuando tú no estás con Dios, realmente dice que estás sirviendo a dos señores. A uno al final de cuentas decepcionarás. ¿Sí? O sirves a Dios o sirves a las riquezas, dice, ¿verdad? Entonces, pero continuemos. Y entonces, cuando llevan y trasladan el arca, llega a Obed-Edom, igual, era una persona, ¿sí? Donde llega la presencia de Dios, pero ¿qué es lo que pasa en la vida de la familia de esa persona cuando llega el arca? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Porque
¿Qué diferencia hubo entre David, el rey David, verdad? Recuerden que el arca ya la traían de un lugar donde se lamentaban de tener el arca ahí, ¿verdad? Porque les recordaba que tenían que cambiar, y no cambiaban, y cambiaban a veces, y era un lamentar siempre. ¡Ay, qué difícil es! Porque la iglesia te prohíbe, porque la iglesia te dice que no, hermanos. La iglesia no te dice nada. Dios tiene prescrito todo lo que tenemos que hacer, y es simplemente obedecerle, ¿verdad? Cueste lo que cueste. Sí, pero era un lamentar que tengo que diezmar. Ay, me duele todo esto. Bueno, ¿a usted le duele todo eso todavía? Hay cosas que tienen que entregar a Dios. Y no es el diezmo, ni el dinero, ni nada. Es entregar su corazón, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Obed-Edom? ¿Qué es lo que hace diferente de los otros? No lo dice en este pasaje que estamos viendo, ¿verdad? No dice nada, pero, ¿verdad? Si vemos un poquito atrás, Obed-Edom era un levita, ¿sí? Obed-Edom era un levita, así que, ¿de qué se encargaban los levitas? Mande. De ministrar, de la música, del cuidado del templo. Dijo la hermana otra vez, de ministrar otra vez, ¿sí? Ministrar era de enseñar, pues, también las reglas, las leyes de Dios. Entonces, Obed-Edom sabía qué era lo que tenía que hacer, ¿o no? Si era un levita, tenían que saber eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que bendijo y que se multiplicaron todo lo que él tenía, hermanos? ¿Sí? Porque él sabía cómo debía de comportarse. Él sabía cómo debía tratarse, cuál era su relación que tenía con Dios. ¿Sí? Entonces, esa fue la pequeña gran diferencia. Que realmente sabía cómo debía comportarse con Dios. Y eso fue lo que lo bendijo constantemente. Y entonces, ¿verdad? Recuerden que el arca había sido traída de un lugar donde todos se quejaban de su presencia. ¿Sí? Eran israelitas, ¿sí? Eran israelitas, pero se quejaban porque querían seguir haciendo las otras cosas que hacían, seguir adorando a Baal, seguir haciendo las cosas que no eran las que le correspondían a Dios. Y luego esos que estaban haciendo la pachanga, la fiesta, y que se les olvidaban las cosas, ¿sí? Y que luego, con tanto mensaje motivacional, al final de cuentas no hacían cambios en su vida, ¿verdad? Y que sucede una desgracia y su fe se derrumba, y entonces viene otra vez a Obed-Edom, y una vez que está en esa casa empieza bendición tras bendición, ¿sí? ¿Acaso nosotros esperaremos a que sucedan desgracias o circunstancias para hacer cambios de actitud en nuestra vida? ¿Realmente estamos necesitando que Dios nos llame la atención de esa manera? Pero pues a veces somos rebeldes, ¿verdad? A veces somos rebeldes y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero entonces sucede algo que a lo mejor no podríamos esperar, y es que sucede un cambio de actitud. Y es lo que esperamos, hermanos. Entonces, dice en 2 Samuel 6, en el versículo 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Recuerden que habían habido malas noticias antes en la presencia de Dios, y ahora había buenas noticias, había bendición por tener el arca, pero no era por tener el arca, sino ¿por qué? Por obedecer a Dios. Y entonces, ¿verdad? Dice el versículo 12, entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Dios de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando el arca, dice, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y así iba constantemente haciendo las cosas como se debían haber hecho desde un principio. El asunto es, escuchamos la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí podemos ver que David tuvo un cambio de actitud. Primero tuvo miedo, dijo: ¿sabes qué? Yo no la puedo llevar a mi casa, ¿verdad? Si está pasando esto, y si la llego a llevar a mi casa, porque él conocía cómo estaba delante de Dios, ¿qué podía esperar que sucediera en su casa? ¿Qué podía esperar? Podía esperar las bendiciones,
No, porque él sabía realmente que no estaba bien delante de Dios, que tenía que hacer cambios. Pero aquí en este versículo podemos ver que realmente hubo un cambio en su vida. Sí. Igual hay en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, una de las cosas que a veces platicábamos o que pensaba es, ¿realmente qué va a suceder con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos, verdad? Con el comportamiento que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí? O sea, nosotros no nos queremos ir al infierno, ¿verdad? Y gracias al sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el amor que Él nos ha tenido, por su misericordia, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a ese lugar. Y no es porque hayamos hecho algo en especial, sino porque Jesucristo lo hizo. Y es por eso que vamos a ser librados del infierno. O somos librados del infierno, mejor dicho. Hemos sido librados de ese destino. Pero, ¿quién de los que realmente hemos reconocido a Dios, verdad? Espera que su hijo vaya al infierno. O que sus nietos vayan al infierno. ¿Sí? Hermanos, estamos trabajando no para que usted se sienta cómodo, no es para que nos sintamos a gusto con los cantos que estamos teniendo, hermanos, estamos sirviendo a un Dios verdadero que actúa como hemos visto aquí, ¿sí? Dios va a actuar en su vida de una manera u otra, ¿sí? Para corregir o para bendecir, pero Dios va a actuar de todas maneras. Dios nunca está inactivo. Y Dios dice, al que ama, mande. Bueno, a muchos no nos gusta a veces predicar ese tipo de pasajes, ¿verdad? Porque Dios es todo bondad, todo proviene de Dios. Tú declara que todo va a ser bendición porque no tenemos por qué padecer el día de hoy. Pero no es así, hermanos. Al que Dios ama, castiga. ¿Y por qué lo castiga, hermano? Porque hay veces que es necesaria la corrección, ¿sí? Entonces, ¿cómo pues esperamos que nuestra vida, sin cambios en nuestra vida, vayan a afectar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos? Hermanos, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que entregar nuestra vida por completo a Él. Dice, pongo delante de vosotros la bendición, la vida y la muerte. Yo te aconsejo, dice, que escojas la vida. Hermanos, Dios nos pone la palabra de Dios en todos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, ya sea impresa o en el celular, ¿verdad? Independientemente si lo tenemos en el celular o en el papel, realmente la tenemos en nuestra vida, la aplicamos. Es una elección. Es una elección. Nosotros elegimos si lo vamos a obedecer o vamos a seguir desobedeciéndolo. Dice, al final de cuentas, dice Dios, no me hagan responsable de cómo va a suceder su vida. Yo pongo los dos caminos delante de ustedes, pero les aconsejo que escojan este. ¿Sí? Y entonces nosotros neciamente decimos, bueno, un ratito tú y un ratito el otro camino, o mejor nos desviamos por el otro camino, hermanos. Dios dice, lo ha puesto por testigo. Hoy, el día de hoy, hermanos, usted, a partir de mañana, ¿sí? ¿De qué sirve que escuchemos, que nos emocionemos, y si el día de mañana volvemos otra vez a lo mismo? ¿Sí? Dios quiere un cambio realmente en nuestra vida. Dios espera un cambio. Entonces, vamos a llegar delante de Él pronto, ¿verdad? Ya sea por el COVID, por lo que venga o por lo que otra cosa que suceda, pero el día menos pensado estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto hace que tenías 5 años, 6 años y ahora ya tienes 35, 40 o más? La vida se va absolutamente rápido. Y un día estarás delante de la presencia de Dios. Y no hay una justificación válida que tenías que alimentar a tu familia y que por eso sacrificabas tus lecturas, tu relación con Dios o la asistencia al templo. Realmente, hermanos, eso no va a servir de nada. ¿Sí? Dice, delante de ti pongo la responsabilidad, cae en ti. ¿Sí? Y está por testigo, nosotros estamos por testigo, el cielo, la tierra, todo dice de que realmente tú debes de elegir. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de mañana, hermanos? Yo espero que realmente no se acuerden de este mensaje.
¿verdad? Porque muchas veces para la tarde ya no nos acordamos ni de qué hablamos en la mañana, ¿sí? Pero lo que realmente espero de que es que haya un cambio en nuestras vidas. Hay un cambio de que realmente hay personas importantes a tu alrededor, que son tus hijos, que son tus familias, que son tus hermanos, que son todo tipo de personas que no tienen a Cristo todavía como su salvación. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado realmente a eso. No a perder el tiempo ni a adornar el mundo con tu belleza, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser sus testigos, a ser fieles a su palabra y realmente, hermanos, a demostrar que Dios brilla en nuestras vidas. Vamos a darle el tiempo a nuestro pastor para orar, hermanos. Padre, una vez más, estamos suplicando tu dirección en todo lo que hacemos. Que lo aprendido esta mañana, al ponerlo en práctica, nos ayude para ser mejores. Bendice a todos los enfermos y a todos los que pasan por tribulación. Y bendice a cada quien que en este momento está en los hospitales o en sus casas en recuperación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.